Y no nos vamos a explayar mucho porque si no, no terminamos más. Pero más o menos le van a dar el significado de cada cosa y después yo voy a contarle cómo empezó mi proceso. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere empezar? Jan. Ahí si trajo para anotar, anote, como usted sienta en su corazón. Amén. Si quiere grabarlo. Bueno, la ansiedad, como volvemos a repetir, la experimenta todo el mundo. Los sentimientos de ansiedad. La ansiedad se puede describir como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico, por lo que esto le puede ocurrir a cualquier persona. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. La ansiedad es una sensación de peligro, problema o amenaza que está por suceder. Bueno, el pánico es un derivado de la ansiedad, ¿no? Y el estrés es una sensación de tensión emocional o física. Bueno, una de las primeras preguntas que queríamos hacer, ¿cuándo fue la primera vez que a usted le ocurrió el proceso de ansiedad, pánico? Amén. Todos juntos. La primera vez, recuerdo, yo tenía 19 años. Me pasó de ser joven, yo iba a la iglesia, pero pasaba mucho nervio en mi casa. ¿Sí? Tenía una familia que no congregaba, mi familia constantemente ellos vivían en conflictos, amén, con peleas, en discusiones. Entonces yo me acuerdo que tengo una pelea muy grande con mi madre y bueno, me toca irme de mi casa. Y ahí es donde comenzó ese proceso en mi vida de ansiedad, de no saber dónde ir, de temor. ¿Ahora dónde voy? ¿Y dónde voy a terminar ahora? Y me acuerdo que mi pastora en ese momento, yo tenía a mi pastora que tenía un corazón con mucho amor, tiene. Y ella me dio un lugarcito ahí, me acuerdo, en la escuelita. Y estuve 3 meses viviendo ahí. En esos 3 meses Dios trató mucho con mi vida, con mi carácter. Y estando ahí, comenzó a venir a mi vida como ese espíritu de temor, de pánico, donde me sentía sola, donde pensaba, mi mente estaba pensando ya, ¿qué estarán pensando mis padres? ¿Qué estarán diciendo? Y estaba pensando también qué es lo que yo iba a hacer, que tenía que trabajar, porque si no, ¿de qué iba a comer? Entonces, me invadió una preocupación tremenda. Y a los meses, me empieza a temblar todo el cuerpo y me acuerdo que el hermanito Emanuel, que en ese tiempo no era mi esposo, era el hermanito Emanuel, bueno, Dios lo usó para hablar a mi vida. Y me acuerdo que me lleva al médico porque yo no podía parar de temblar. Y ahí los médicos, fue la primera vez que los médicos me dicen, calmate, tranquilízate, vos no tenés nada. Yo sentía que no podía respirar, que se me cerraban la garganta, los pulmones, a mis pulmones no les llegaba el aire. Y me acuerdo que la médica me decía, no tenés nada, mamita, date tranquila, vos no tenés nada, es algo que está en tu mente. Estás pasando por preocupaciones y yo no sabía qué decirte. Si usted supiera. Entonces, me acuerdo que me dieron una inyección, en ese momento, un relajante muscular y me mandaron. Me dijeron, vos tenés que calmarte, tenés que tranquilizarte, tenés que estar tranquila. Y en ese momento, a la semana se me fue, me acuerdo mi pastora me oró por mi vida y sentí como esa tranquilidad que vino. Esa fue la primera vez, cuando yo tenía 19 años. Y la segunda vez, esta última vez, ya fue mayor lo que me aconteció el 2020, marzo 19, ya del 2020. Yo ya venía con muchos dolores en mi espalda, muchos dolores musculares, mi cervical. Yo pensaba, bueno, se me va a ir, me tomo una pastilla
y veo como decimos a veces, me tomo una pastilla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me tomo esta pastillita. Y digo yo, es un dolor de espalda nada más. Y bueno, y seguía trabajando y para esa fecha, 2019, teníamos muchos eventos, tuvimos nuestro aniversario, tuvimos el Congreso de Mujeres. Entonces yo sin darme cuenta estaba poniéndome ya como, tenía mucha preocupación dentro de mí, que todo salga bien. Y veo como somos las mujeres, queremos que todo salga perfecto, amén, todo salga bien. Amén. Al menos yo soy una persona que ya desde chica me enseñaron a que si las cosas no salían perfectas, mejor que no las haga. Amén. Entonces, siempre estaba atrás, bueno, de las mujeres y también sabía que iba a venir mis apóstoles. Entonces el sentido de que todo salga bien es como una presión en nuestra vida. ¿A cuánto le pasa? Amén. Que sentimos que todas las cosas tienen que salir bien a nuestro alrededor y comenzamos a sentir esa presión, ¿no? Que nuestros hijos estén bien vestiditos, estén perfectos, que el colegio, que el esposo ande derechito. Que yo al menos como pastora, que en la iglesia esté todo correcto, amén, que las almas puedan recibir. Que a veces uno como pastor se pone como que a veces uno se pone de lado y dice, Señor, yo no necesito nada, yo lo único que quiero es que la persona reciba. Y uno como mujer se pone de lado, como pastora se pone de lado y por ahí no se da cuenta de que todo pasa por uno, ¿no? Porque lo que uno es lo que los demás reciben. Y bueno, y ahí comenzó ese proceso en mi vida y 2020 ya, marzo 19, yo estoy en mi casa, re tranquila, estaba re bien, había terminado de hacer las cosas y me fui a descansar. Me acuerdo que era un día lunes, después, o sea, el otro día de la reunión, en la reunión todo salió hermoso. Pero yo tenía ese dolor en mi cervical, tremendo el dolor. Santo. Y me fui a cocinar y mis hijos estaban mirando la televisión junto con mi esposo. Y bueno, y sentí ese dolor pero muy fuerte y sentí en mi pecho que se me empezó como a cerrar, así, de la nada. Santo. Y me voy hasta la cocina y me acuerdo que agarro y digo, debe ser por las cervicales, por mi espalda. Entonces me agarré, me tomé un Actron y en un momento me siento en el comedor y ya siento que ya no podía respirar, ya me empezó a temblar todo, empecé a sudar frío. Santo. Empecé a sudar y ya sentí como esa ansiedad, ¿vio? Cuando tenemos que hacer un examen, cuando tenemos que rendir algo a alguien, en la boca, en el estómago. Y yo digo, empecé a orar y más empecé a cerrar el pecho, más a mis pensamientos digo, no puedo respirar, me va a faltar el aire, me voy a morir. Fue lo primero que se me cruzó por la mente. Así es. Cuando se me cruzan estos pensamientos, me empiezan a temblar las manos y se me empieza a calambrar todo, las piernas, las manos, todo. Llamo a mi esposo. Cuando lo llamo me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, orame porque no puedo respirar. Y viene mi esposo, me ora. Y en un momento digo, ya está, algo me va a pasar. Santo. Y ahí es donde mi esposo dice, vamos al médico. Me lleva al médico y para esa fecha, 19 de marzo, cierran todo. Santo. Hasta esa suerte. Cierran todo y los médicos me dicen, no te puedo revisar, pero no puedo respirar. Y los médicos me dicen, ¿qué tomaste? Me tomé una pastillita nada más. Seguro fue una reacción alérgica. Toma. Me dan unos medicamentos y me mandan a mi casa. Cuando me mandan a mi casa, me tomo esos medicamentos y peor, me empieza a temblar todo. Me habían dado unos medicamentos que eran porque pensaban que me había dado como una alergia la pastilla. Cuando me tomo el medicamento, me acuerdo 11 de la noche, 12 de la noche,
yo siento que me empieza a picar todo el cuerpo. Todo el cuerpo como... creo que esa pastilla fue la que me dio una reacción alérgica. Le digo a mi esposo, no doy más, me empezó a doler todo, desde la cintura para arriba. No podía más del dolor y me empecé a temblar y temblaba y temblaba y temblaba. Y le digo a mi esposo, llévame de vuelta. Me lleva de vuelta al médico y el médico me dice, no, es entonces una cervicalgia. Pero no te puedo medicar y no te puedo pasar por los... te tendría que pasar por la máquina esa, ¿cómo se llama? Exactamente. Porque lo están usando los que hay muchos contagiados acá y lo están usando ellos. Así que dice, te voy a dar un relajante muscular. Me mandaron de vuelta a la casa. Yo decía, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué me pasa esto? Lo primero que no pensamos cuando nos viene alguna dolencia es decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y me mandan con esos relajantes y ahí empezó mi calvario, por decirlo así. Ahí es donde empezó mi calvario y donde quería dormir y sentía que me caía en un pozo. Cerraba mis ojos y yo sentía que me caía en un pozo profundo. Y los dolores, eran tan fuertes los dolores que no podía controlar mis pensamientos, mi mente, no la podía controlar. Mi mente, o sea, ¿vio cuando usted tiene muchos pensamientos en la mente que a veces no puede dormir? Esto era peor, porque yo sentía mi mente cansada, sentía mi cabeza que me iba a explotar, que me caminaban los pensamientos, pero a 1000 por hora. Y yo me acuerdo que le decía a mi esposo, abrazame y orame. Y mi esposo me abrazaba y trataba de darme calor en la espalda porque era tremendo, como en la espina dorsal. Yo sentía que el dolor por dentro era horrible. Yo siempre digo, no le deseo a nadie que pase por eso. Y no podía dormir. No podía dormir, toda la noche despierta, toda la noche clamando al Señor. Al otro día me desperté, me desmayaba, sentía que me desmayaba. Otra vez al médico. El médico otra vez me mandaba a la casa. No te podemos atender, no te podemos atender. Ahí es donde, en ese calvario, mi mente decía, ya está. Porque me falta el aire, me tiemblan los pies, se me endurecían, se me doblaban las articulaciones. Amén. Yo sentía se me doblaban los dedos de las manos, las piernas. Así literal, no era que yo solamente lo pensaba, sino que lo pasé. Amén. Físicamente, así como le cuento. Y así estuve, porque me mandaba todo lo que es la pandemia, todo ese año, 7, 8 meses, con esos dolores, sin poder dormir. A las noches se me acalabraban los brazos y mi mente pensaba, te va a agarrar una ACV, te va a agarrar un paro cardíaco, porque se me acalabraba todo el brazo, entonces no podía dormir ni para acá ni para allá. Los médicos en ese momento, particular, porque mi esposo me lleva a un particular, porque la obra social no me querían atender directamente, me dijeron, si te morís, listo, ya está. No es nuestro problema. Paga un particular, el particular me da unos calmantes, y ahí es donde me dice, esto está en tu mente, esto es un problema mental. Ahí es donde yo hablo con ese médico, con ese traumatólogo. Vos tenés un problema en la cervical, pero acá no es tanto el problema en la cervical, sino que está en tu mente. Tenés problemas de pánico, tenés problemas de ansiedad. Y me medican. Cuando me comienzan a medicar era peor, no dormía. Imagínese una persona una semana no puede dormir, ¿cómo está? Mal. ¿Cómo es?
cómo anda, como zombie, ¿no? Amén. Y enojado, porque vio que cuando no podemos dormir en la semana, muchos están re enojados, que no se crucen con nadie porque perdió. Y imagínense meses sin poder dormir. Y esos medicamentos, como mi cuerpo no estaba acostumbrado a los medicamentos, me hacían sentirme que me caía en el pozo. Me despertaba yo cuando usted sueña que se cae en un pozo, que se despierta como de repente. Bueno, Amén. así todas las noches. Amén. Lloraba y lloraba. Lloraba y decía, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Esto fue largo, yo se lo cuento así, pero así rapidito, pero fue muy largo. Como ya le cuento, el no poder dormir, me levantaba, se me empezó a caer el pelo. Era tremendo cómo se me caía el pelo, me iba y me peinaba y tenía, no era así como se nos cae ahora, que a todas se nos cae un poco el pelo, pero a mí literal se me caía y yo decía, estoy peor que acá me agarró otra cosa. Claro, y los médicos como no me decían nada, trataban de no atender a nadie, porque verdaderamente no se podía atender a nadie por el miedo del COVID, me mandaban y me decían, bueno, es todo por los nervios. Me levantaba y me desmayaba, mi estómago no recibía comida. Yo me acuerdo que habían ido unos discípulos en ese tiempo a verme y ellos decían, la pastora está como una muerta, porque estaba muy flaquita, me parecía una viejita de lo que temblaba, porque no podía comer. Y mi cabeza mismo no reaccionaba, yo no podía controlar mi cuerpo, no lo podía controlar, no podía controlar mis pensamientos. Comencé en un tiempo después comencé a decirle al Señor, Señor, ya no te pregunto por qué, ya está, me cansé, no te voy a preguntar por qué, te voy a preguntar para qué, qué es lo que quieres hacer. Me acuerdo venían pastoras y a orarme y ellas me oraban y yo me doblaba peor. Ellas reprendían y me acuerdo que una de las pastoras me decía, tenés un espíritu, te ataca un espíritu de muerte, pastora. Y yo no tenía reacción de mí. Y solamente me sentaba y ellas me oraban, me levantaban las manos. Gloria a Dios por las pastoras, amén, por las hermanas que fueron a orar por mí, porque ellas me alentaban, me fortalecían. Así que, la enfermedad 19 de marzo, en la pandemia eligió, ¿no? Ahora, un tiempo después, vamos a ir hoy. ¿Usted qué piensa, qué siente que verdaderamente pasó en ese proceso? Que el enemigo atacándola, la enfermedad en sí, porque también puede ser una enfermedad, un mal diagnóstico, ¿qué la llevó a ese proceso? Lo que me llevó a ese proceso, voy a empezar por ahí. Lo que me llevó a ese proceso justamente es eso que hablaba Yani, ¿no? Que enseñaba, las preocupaciones del día a día. Las cargas, las sobrecargas, digamos. Exactamente, las No sobrecargas. llevarlas. De decir que, bueno, yo me tuve que reconocer delante del Señor y decir, Señor, tu palabra me dice que todas mis cargas tengo que entregarlas a ti, que mis preocupaciones tengo que entregarlas. Y yo creo que pasé por eso justamente, porque hubo un momento en mi vida donde yo me desenfoqué y no pude entregarle las cargas a Dios como se las tenía que entregar. O se las entregaba de dicho, pero era como entregarle, toma, te entrego la mochila que tiene todo ahí adentro. Mi casa, mis preocupaciones, la iglesia, la gente, todo, mis familiares, todo, y me la volví otra vez a llevar. ¿Cuántas veces nos pasa eso?
¿no? Como que decimos, tomá Señor, y después decimos, ay, que la llevo de vuelta a la mochila. Y bueno, me di cuenta que me estaba llevando todo y que me estaba, aún los problemas de los demás, me los ponía yo encima. ¿Vio? En vez de entregárselos a Dios, yo me llevaba los problemas. De todos, de mi familia, de los hermanos, de todos. Cuesta separar el tema de que somos hijos de nuestra madre, y cuesta separar el problema que tiene el hijo, después se lo lleva a su casa. Sí, porque uno como padre espiritual, como pastor, se duele de las almas, se duele de las ovejas y ora por ellos, llora por los problemas de los hijos espirituales. Y cuando uno viene y le cuenta y llora con nosotros lloramos con la persona. Y aún nos enojamos cuando ellos se enojan. Cuando ustedes se enojan con alguien, nosotros queremos salir con la espada y también estar ahí y sentimos que todos somos parte de todos y justamente yo me comencé a inundar de todas esas cosas. Tuvo que trabajar en eso, decir, bueno, los hijos tienen los problemas y yo llego a casa y poder desconectar, por decirlo así, desconectar con los problemas de los hijos y poder separar para no hacerse mal a usted mismo. Claro. Se aprende, se puede. Esas cosas justamente es lo que Dios me quiso enseñar, me comenzó a enseñar. Ahí en medio de mi calvario, de mi proceso, como usted quiera llamarlo, vino Dios y a través de su Espíritu Santo y me dijo, basta. Comenzá a entregarme a mí todo, comenzá a desvaciarte. Esto que te está pasando es porque yo lo permití, porque yo le decía, Señor, ¿esto es el diablo o sos vos o es el diablo? Como que demasiada responsabilidad. Mucha responsabilidad, exactamente. Tratar de poder solucionar los problemas. Comencé yo a querer hacer el trabajo de Dios. Ese es el peor error que nosotros podemos hacer, mujeres. Querer solucionar los problemas de los demás o meternos en el proceso de los demás. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el proceso de los demás o cuando nosotros queremos solucionarle la vida, vio que nosotras somos tan buenas que a veces queremos ser más buenas que Dios. ¿Sí o no? Queremos ser más buenas que Dios y queremos ayudar a medio mundo cuando no nos damos cuenta que primeramente nosotras necesitamos la ayuda de Dios primero, la fortaleza de Dios. Y después cuando Dios nos fortalece a nosotros y nos llena, ahí recién vamos a poder ayudar a alguien. Amén. Bueno, volviendo a la adolescencia. En la adolescencia, bueno, sabemos que los niños, adolescentes, todos pasamos por la adolescencia. Sufrimos las discusiones de los padres, el colegio, las notas, nos lleva una prueba. Y puede surgir, ¿eso usted se dio cuenta también en ese mismo momento o años después pudo ver que la ansiedad? No, yo me doy cuenta ahora en el 19 de marzo del 2020 ya, ahí yo comienzo a tener un entendimiento. En ese momento no. En ese momento fue como, bueno, me hice un nervio y listo. Claro, es un tema igual muy actual porque en nuestra época no se hablaba de ansiedad. Claro, me había dicho andate mamita y tranquilízate y nada más. Claro. Y no se escuchaba esto de pánico, si pasaba algo era porque eras un rebelde. No existía el tema. Exactamente. Que recién en este tiempo es donde yo aprendí a través de justamente de los médicos que era un problema que uno se hace en la mente primero, ¿no? El hacernos un problema en nuestra cabeza. Pero tal vez el adolescente, al ser adolescente, también se hace cargo de los problemas que tienen los papás, responsabilidad mía, tal vez se pelean porque no llegan, no me pueden comprar las cosas. Claro, yo dije en ese momento, es bueno,
sentía un problema. ¿Sentía que usted era el problema en la familia? Por eso Claro, exactamente, porque yo me había ido, o sea, me habían echado, pero yo me fui de mi casa y no volví. Y me quedé en ese lugar y me comencé a sentir muy sola. Me agarró como que me quiso agarrar también el espíritu en ese momento de depresión. El Señor me guardó en ese tiempo. Hoy entiendo que Él me guardó de un espíritu grande también de depresión. 25 hasta 29 te lo paso. Bueno, sí, todos en algún momento, a ver, levante la mano quien no sufrieron en algún momento de depresión, a ver. Amén. Bueno, aquí vamos. Bueno, yo también, en algún momento, por pérdida de familia, y bueno, yo también me fui de mi casa, pero bueno, porque no estaba bien con mi familia, pero cuando yo llego al límite es porque duermo. Me di cuenta que dormía mucho, no me quería levantar, no quería ver a nadie. No sé si a usted le pasó. No toleraba y lloraba y nada, cerraba las ventanas, las puertas y que no venga nadie, no quiero ver a nadie. Y uno se siente mal, ¿no? Y no se reconoce. A veces también la economía, la familia, el esposo, a veces el ser ama de casa, porque muchas de nosotras trabajamos y decir ahora me toca estar en casa. No sé si a usted le pasa. Estar en casa y ser... porque uno colabora, porque hay que llegar con la plata, porque a veces el esposo viene y deja la plata y una tiene que llegar con el shampoo, con la crema. Es difícil. Así que bueno, y volviendo al tema de usted, ¿cómo lo ve? Como la enfermedad en sí es el enemigo que la atacaba para decir, no sé. Se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Si era el enemigo, la enfermedad en sí, y cómo pudo salir en sí. Yo entiendo que nosotros debemos entender una cosa. La palabra de Dios dice que nosotros somos seres tripartitos. ¿Amén? ¿Cuántos saben esto? Somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos un cuerpo que es el templo de Dios y dice la palabra que nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que yo tengo que cuidar mi templo, mi cuerpo. Porque en nuestra vida, en nuestro cuerpo, habita ¿qué? El espíritu. Y el problema está en esto, en que nosotros muchas veces las cosas que pasamos es por nuestra misma culpa, porque no cuidamos nuestro cuerpo. Acá a veces le echamos la culpa al diablo, y el diablo nos mira como diciendo, ¿qué culpa tengo yo de que, por ejemplo, de que vos hayas matado tus pulmones porque fumaste? ¿O qué culpa tengo yo, dice Satanás, de que hayas echado a perder tu hígado porque tomaste mucho? O porque estás comiendo cosas que no tenés que comer, ¿no? Y le queremos echar la culpa. O en este caso, yo le podría haber echado la culpa a todos. El problema era mi familia, el problema era la iglesia. Y no, hay que tomar en cuenta y muchas veces reconocernos de que a veces el problema está en nosotras. Yo tuve que reconocerme y decir, el problema no está en los de afuera, está en mí. Está en mi mente, yo soy cuerpo, tengo un cuerpo. Y en este cuerpo yo le estaba demandando mucho a mi mente. ¿Se entiende? Porque el tema del pánico es un tema que es mental. Yo me acuerdo que hablando con el médico me dijo, ¿sabes qué? Cuando uno tiene pánico, tiene el temor, tiene ansiedad, trabaja en una parte de la cabeza, me acuerdo que me dijo, que es la parte, ahora no me acuerdo el nombre, pero es la parte donde es la parte que segrega segrega hormonas. Hormonas no, adrenalina. Yo le doy el ejemplo.
¿Vio cuando nosotros vamos en un auto? Vamos en un auto, re rápido, y de repente se nos cruzó uno así para cerrarnos el camino y tuvimos que frenar de repente. ¿Cómo nos sentimos? Como que en ese momento nosotros reaccionamos, ¿no? No es que nosotros sentimos ni nada. Nuestro cuerpo mismo, a través de esa glándula que hay en el cerebro que segrega adrenalina, ¿verdad? Es la que nos hace ¿qué? Reaccionar. Sí, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para cuando estamos en situaciones extremas. Exactamente. Por ejemplo, a veces, no sé si a usted le pasa cuando va un nene, cruza la calle y viene un auto y usted corre. A mí me pasó, por ejemplo, con mi nena, que fue a cruzar la vía del tren y yo estaba a media cuadra y yo estoy pesada, en ese momento pesaba 30 kilos más, y mi esposo, que en ese momento tiene 2 metros, es mucho más delgado, yo corrí y llegué antes a agarrar a mi nena que no cruzó la vía del tren y venía el tren y no pude caminar 2 días. Mi cuerpo no está preparado para correr a determinada velocidad y bueno, la adrenalina que generó mi cuerpo me hizo correr más rápido, pero eso es, o sea, puede ser espontáneo en un momento, pero no puede ser siempre. La gente que tiene ansiedad genera lo que a mí me pasaba, ¿sí? Yo constantemente estaba con la reacción, mi cuerpo con la reacción, con esa adrenalina. Entonces yo constantemente me sentía así. Me sentía como que algo iba a pasar, mi mente me decía, algo va a pasar, se disparaba, ¿sí? Cuando tenés esos ataques de ansiedad, de pánico, se dispara algo. Se dispara esa adrenalina y nosotros comenzamos a sentir reacción. Reacción directamente, solamente reacción. Y es como decía la hermana, es un mecanismo de defensa. Entonces mi cuerpo estaba constantemente así tenso, ¿vio? Como ese ejemplo que yo le daba. Por ahí vamos en un auto, como decía la hermana recién, ese temor que se me fue mi hijo corriendo en medio de la calle y yo reaccioné y me agarró ese temor, ay si pasa algo, ay mira si te... ¿Vieron que a veces nos agarramos a nuestros hijos y mirá si te pasaba esto, mirá si te pasaba algo? Así que si no te mataba el auto, te mataba yo. Entonces, ¿no? Ese mecanismo que tiene uno porque ya tiene esa adrenalina en ese momento. Así estamos cuando tenemos en nuestro cuerpo estas cosas, este pánico o esta ansiedad. Es tremendo, ¿No? Algunas de las hermanas le quieren hacer una pregunta, levanten la mano a la pastora, a nuestra mamá. ¿Alguna pregunta tengan para hacerle? Debido a esto, ¿no? ¿Vale? ¿Una pregunta que quieras hacer? Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando la pastora tuvo ese proceso tan grande, yo porque bueno, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? El tema del dolor, los dolores de cabeza. Pero quiero saber eso, cómo eran los dolores. En la cabeza, más que el dolor, ¿no? Yo creo que lo que me pasaba era lo que yo conté al principio. Me caminaban los pensamientos. Yo me acostaba a dormir y mi cabeza estaba. Y vio cuando nosotros vemos a alguien dormir que se le mueven los ojitos, no sé si a usted le pasó que se ve usted que se le está. Y uno dice, o está soñando, o no sé, algo le pasa. Bueno, mi mente estaba así. Yo me acostaba como a que le decía, voy a dormir la siesta. Y no podía dormir la siesta, tranquila, no podía sentir el descanso en mi cuerpo, porque yo sentía en mi cabeza que estaba pensando en lo que yo tenía que hacer al otro día, o a las horas de ese día, ahí nomás a las horas. Y yo quería, yo sentía que mi cuerpo necesitaba descanso. Pero mi mente me decía, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que fijarte esto, tenés que fijarte el otro. Y sentía que caminaba. Y entonces yo no tenía descanso. Y comencé a no poder descansar. Y mi esposo me decía, ¿por qué no te acostás? Que a la noche tenemos
que ministrar, tenemos que andar constante aunque sea 1 hora. Y yo me quería ir, me iba porque mi cuerpo estaba tan cansado. Me iba y me acostaba a esa hora. Pero en esa hora yo ya estaba pensando constantemente. Y después me levantaba de dormir de la siesta peor. Mucho más cansada de lo que me había ido a acostar. Así. Pero lograba dormir. Me dormía 15 minutos y ya enseguida, ya después me despertaba. 15 minutos y ya te digo, y me despertaba peor, más cansada. ¿Y estaba tomando medicamentos para dormir? No estaba, nada. en ese momento no estaba. Y después que este doctor logró dar con el diagnóstico, él le dio medicamentos para poder dormir, para la ansiedad. ¿Qué tipo de medicamentos? Me dio unos calmantes, unos Ansiolíticos. ansiolíticos, exactamente. Y primero me hacían un efecto horrible y después de que él me dio ya no necesité, estuve tomando, estaba tomando 1 semana porque él me dijo, tomátelo 1 semana porque si no esto no se te pasa. Así que bueno, yo dije, bueno Señor, tú por algo pusiste los médicos, porque hay algo que a nosotras nos pasa, y más a las que estamos en la casa del Señor, en la iglesia. Decimos, no, eso no es de Dios, los medicamentos no son de Dios, los médicos no son de Dios, y Dios preparó médicos. Por algo Dios preparó. Inclusive hay gente de la iglesia que se prepara para ser médico. Y que Dios deja que ellos sean médicos. Por algo Dios puso los médicos. Ahora, debemos entender algo. ¿Los médicos son más poderosos que Dios? Nadie hay más poderoso que nuestro Dios. Amén. Entonces, si hoy yo estoy acá, es para hablarte de tu cuerpo, de tu mente, de que somos seres que somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y hoy yo te estoy hablando ahora del cuerpo, pero así también después te voy a hablar de lo que es el espíritu. Porque somos todo eso, mujeres. Todo eso y más. Ay, qué importantes que somos. Somos re importantes nosotras. Y debemos cuidarnos todas. Debemos cuidarnos nuestro cuerpo, mujeres, debemos cuidarnos nuestra mente, debemos cuidar nuestro espíritu, amén. Y también debemos cuidar nuestra alma. Amén. Porque ahí en el alma es donde se albergan todas estas cosas. En el alma es donde están los sentimientos. Entonces yo tenía mi alma así, toda llenita. Usted imagínese, no sé, a ver, imagínese ahí el alma. O póngase usted, imagínese usted cómo estará el alma suya. Mi alma estaba toda con agujeritos, estaba toda llena de un montón de cosas, de sentimientos, de ansiedad, estaba todo pegado ahí en mi alma. Aunque estaba sirviendo. Yo me acuerdo que en esos momentos, a las noches, se me venía mucho la palabra del Señor. Cuando me rendí delante de Dios, me acuerdo una noche, el Señor me hizo acordar el Salmo 91, amén. Yo quiero que lo leamos, Gloria a Dios. porque tiene mucho que ver este Salmo con lo que luego después me habló el Señor. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarle su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y ahí en medio de este proceso de enfermedad, acudí a este salmo. Este salmo
es una promesa de Dios para nosotras. Amén. Y nos habla de que no debemos temer. No debemos temer ni del futuro no debemos temer. Porque Dios ya tiene el control del futuro, de tu futuro. ¿Sí? Y cuando dejé de preguntarle por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro, y ya era como que la quejona. Ahí el Espíritu Santo de Dios vino una noche y me dijo, recordá este salmo. Y es un salmo que todos lo hemos leído montones de veces, que me acuerdo que antes abríamos la Biblia y lo dejamos en la mesa abiertito. ¿Cómo no? Así es. Yo cuando era jovencita, mis pastores me enseñaban a abrir el Salmo 91 y dejarlo en la mesa, que ese es el que te guarda, y pensábamos que era la hoja la que nos guardaba, ¿no? Este salmo. Y nunca por ahí lo entendimos. Esa noche vino revelación a mi vida a través del Espíritu Santo, haciéndome entender este salmo, que es una promesa de mi Dios hacia mi vida. Fue la voz de Jesús en ese momento diciéndome, ¿de quién vas a temer? No temas, no tengas temor del mañana. Porque yo tenía eso, ansiedad del mañana. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Mirar todas las cosas, el propósito, la misión. Y el Señor dijo, si solamente habitares bajo mi abrigo. Vos estás bajo mi abrigo, mujer. En ese momento me dijo, hija, vos estás bajo mi abrigo. Yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. No temas a los temores de la noche, que era lo que me pasaba. Llegaba la noche y yo decía acá, yo mañana no me despierto. Yo en mi mente decía, ¿y si mañana no me despierto? ¿Y si me agarra un ataque por causa de lo que me pasa? Y el Señor me dijo, te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora. Con mis plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás segura. Tremendo salmo, tremenda palabra de nuestro Padre. No tengas temor del mañana, no tengas temor de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir, no tengas temor de lo que va a acontecer con tu esposo, con tus hijos, amén. Porque a veces guardamos tanto y celosiamos tanto a nuestros hijos que ni siquiera se lo dejamos a Dios que los cuide. Queremos nosotros guardarlos y cuidarlos y que no se enfermen, y no voy a salir al frío y no voy a salir al calor y estamos como no, nosotras. Y exactamente. Y no nos damos cuenta que no le estamos dando el lugar a Dios para que sea ese guardador que dice la palabra, ese castillo donde vamos a estar seguras. Amén. Es una promesa. Yo quiero que la tomes. Yo en esa noche la tomé y comencé a decirle a mi mente, tenés que controlarte, mi Dios es mi guardador. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo proceso el que pasó la pastora. Yo creo que de todo lo que pasaste, de tu niñez hasta ahora, el proceso más grande fue este. Me parece que ahí estaba ansiedad, pánico, ¿no? Es verdad, todo junto. Todo junto en un solo proceso. Llegó un momento donde yo siempre